17.590 indultos en total se han dado en este periodo democrático. Todos los presidentes del gobierno han otorgado indultos, ya sean totales o parciales. Ahí tenéis un listado. Es que González y Aznar ganan claramente por goleada. ¿Quién ha dado más? Bueno, pues en números totales Felipe González, pero claro, si coges a José María Aznar, que estuvo 8 años en el gobierno frente a los 14 que gobernó Felipe González, de media desde luego gana Aznar. Y muchos de ellos no han estado exentos de polémica. Vamos a revisar algunos. Por ejemplo, de esos 5.900 indultos que dio Felipe González, hay uno muy significativo, el que le concedió en la Nochebuena de 1988 a Alfonso Armada, golpista del 23F, que solamente llevaba 5 años en prisión, solamente había cumplido 5 años de los 23 de pena que se le impusieron, y aún así fue indultado en ese 24 de diciembre de 1988 por el gobierno de Felipe González. Ahora que Aznar, decíamos, 5.800 indultos a lo largo de sus años de gobierno, y también algunos extremadamente polémicos. Por ejemplo, el de Vera y Barrio Nuevo, el exministro del Interior y exsecretario de Estado de Felipe González, que fue condenado por el secuestro de Segundo Marey. Fueron los dos, Barrio Nuevo y Vera, condenados por el secuestro de Segundo Marey y indultados por el gobierno de Aznar, a pesar de haber pertenecido al entramado de los GAL en los años 90. Fíjate que decíamos que Aznar y Felipe fueron los gobiernos en los que más indultos vimos. Con Zapatero seguimos teniendo números muy altos, más de 3.000 indultos concedidos por los gobiernos de Zapatero, y luego ya con Rajoy bajamos a esos 800. Y decías tú, efectivamente, indultos muy polémicos. En el último Consejo de Ministros del gobierno Zapatero se indultó a Alfredo Sáenz, al consejero delegado del Banco Santander, que estaba acusado de falsedad en acusación de un delito. Se le indultó, igual que se indultó en el gobierno de Mariano Rajoy a un conductor kamikaze que en Valencia acabó con la vida de un chaval. Y ojo, porque ese indulto es especialmente significativo, Jesús. Se indultó por parte del gobierno de Rajoy a ese conductor kamikaze y luego tuvo que volver a entrar en prisión porque el Tribunal Supremo suspendió su indulto después del recurso de la familia. El actual gobierno, eso te iba a decir, que también ha llevado a cabo indultos, muchísimos menos, también hay que decirlo, 100 indultos del gobierno de Sánchez. Y fíjate que hacía antes el juez Bosch referencia a los indultos, bueno, que más nos enfadan, ¿no? Los que están relacionados directamente con delitos de corrupción, que parece que se están indultando a sí mismos los políticos unos a otros. En el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez, ese tipo de indultos a día de hoy no los hemos visto, según cuenta la Fundación Cibio en su indultómetro. Y hay una cosa importante, Jesús, no es la primera vez que se pretende indultar a un preso sin tener ni el aval de la Fiscalía ni el aval del tribunal que le condenó. Fíjate, ese caso del kamikaze que indultó Mariano Rajoy y que tuvo después que volver a prisión porque revocó el indulto el Tribunal Supremo, no contaba ni con el aval de la Fiscalía ni con el aval del Tribunal Sentenciador. No es el único. También durante el gobierno de Mariano Rajoy hubo 4 Mossos que fueron condenados por torturas, que también fueron indultados por Mariano Rajoy y que tampoco contaban con el aval del Tribunal Sentenciador ni el de la Fiscalía. Y luego existen casos intermedios que sí que cuentan, por ejemplo, con el aval de la Fiscalía, pero no con el del Tribunal Sentenciador, como en el caso del juez Sáenz Gómez de Liaño o como el de Alfredo Sáenz, que ninguno de los dos contaba con el aval del Tribunal Sentenciador, pero sí en este caso con el de la Fiscalía. Y no se ha indultado a padres de familia. El presidente del Banco Santander fue indultado por un gobierno socialista fuera de mandato y tampoco pasó nada. ¿Ahora qué le interesa al presidente del gobierno? Terminar su legislatura en la Moncloa, cogido de la mano de los golpistas. Yo digo que si nos vamos a atener a lo que dice el Supremo, aquí no ha habido un golpe de Estado. Vamos a dejar de abusar de las palabras. Un golpe de Estado hubo con Armada, hubo con Tejero. ¿A quienes indultaron? Aquello fue un golpe de Estado, con un Tribunal Supremo que se pronunció a favor del indulto a Tejero. Tejero no fue indultado, pero Armada sí. Y recordemos que aquello sí fue un golpe de Estado. González, 5.900 indultos a lo largo de sus 14 años de mandatos, algunos muy sonados, lo decías tú. El militar Alfonso Armada, golpista del 23F, que salió a los 5 años de prisión, aunque estaba condenado a 23, gracias a un indulto de un gobierno de Felipe González. Pero hay más, por ejemplo, Marcelí Canet, miembro de Terra Iure, o Jesús Gil, que fue condenado por estafa. Le indultó primero Franco por la tragedia de Los Ángeles
Fuentes de San Rafael, y luego le indultó también Felipe González por esa condena de estafa, o por casos de corrupción como Juan Ormaechea, que era expresidente de Cantabria, que fue condenado por malversación y prevaricación y que también fue indultado por Felipe González. Fíjate, cuando se solicitó el indulto de Tejero, la Fiscalía se opuso. Sin embargo, el informe del Tribunal Supremo, ese informe que tiene que entregar, que no es vinculante, fue favorable al indulto. ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. En 1993, primero, lo que se plantearon era la cuestión del arrepentimiento. En realidad, Tejero nunca pidió perdón ni dijo que estuviese arrepentido, pero el tribunal estimó que, como había solicitado el indulto, había indicios de sumisión que se podían entender como arrepentimiento. ¿Qué pasa, Jesús? Que en realidad Tejero no solicitó el indulto en su nombre, lo hizo una cofradía por él, y el tribunal entonces decidió estimar que lo hacía en nombre del propio Tejero. Pasa una cosa parecida ahora mismo con los condenados por el procés. Ellos no han solicitado en primera persona el indulto, lo han hecho otras personas por ellos, y sin embargo ahora el Tribunal Supremo dictamina que ahí no existe ese arrepentimiento. Hay una cosa que llama la atención, porque ambos informes, el de ahora con los condenados por el procés y el de Tejero, ambos informes dictaminan que no existen razones de justicia para conceder el indulto, porque ambas penas, en este caso y cuando Tejero, están ajustadas a la gravedad del crimen que cometieron. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, pues la diferencia es que entonces el Supremo sí que contemplaba razones políticas para indultar a Tejero. Lo dice el propio informe, lo hemos estado viendo en la prensa de la época. En ese momento ya no existía alarma pública en torno al golpe de Estado del 23F, y pensaba el tribunal que había que indultarle por convivencia o utilidad pública, para contribuir a que se olvidaran los hechos que habían terminado con Tejero en la cárcel. Esas razones de utilidad públicas ahora el Tribunal Supremo no las ve en relación a los condenados por el procés. Se habló de que procedía por equidad. Efectivamente, ese informe del Tribunal Supremo habla de equidad porque Tejero fue el último de los condenados por el 23F que seguía en la cárcel. Como el resto ya habían salido por equidad, Tejero también debía de ser indultado. Tengo que decirte, Jesús, que a pesar de ese informe favorable del Tribunal Supremo, Tejero no fue indultado por el gobierno de Felipe González, que sí que había indultado a Armada. De hecho, Tejero cumplió 15 años de prisión de los 30 de condena. Salió en 1996 en libertad condicional. En 2018 tengo que recordar que Felipe González decía que si ese indulto ayudaba a recuperar la normalidad en Cataluña, él sí sería partidario de concederlos. Parece que las circunstancias para Felipe González han cambiado. Se decía que nunca ha tenido una gran relación con Pedro Sánchez. En las primarias, cuando fue elegido secretario general por primera vez, el propio Felipe González confesó que votó por otro candidato, Eduardo Madina. Escucha. Y esta noche algunos se sorprenderán, es decir, en las primarias no lo voté a él, pero estoy a su disposición, es mi secretario general y a él voy a apoyar todo lo que pueda. No duró mucho, duró alrededor de un año en el que decían que mantenían conversaciones. ¿Qué pasó? Bueno, pues que llegó las elecciones en las que ganó Mariano Rajoy y decidió Pedro Sánchez que no se quería abstener para que gobernase el Partido Popular. Se sintió entonces Felipe González engañado por el secretario general. Dice que Pedro Sánchez le dijo que sí que se iba a abstener y finalmente hizo todo lo contrario, pero siguieron teniendo todavía más rencillas. Jesús, por ejemplo, al hilo del gobierno de coalición, decía Felipe González que a él le parecía un desastre que gobernase en Europa el bolivarianismo. No le pareció bien a Felipe González. No le parecía bien. Apoyando a populistas inmovilistas de derecha, ni a populistas rupturistas de pseudo izquierda que rompen la solidaridad entre los españoles. No le parecía buen proyecto antes de que se hiciese la coalición, ni se lo ha parecido después. Igual que no se lo ha parecido tampoco a Alfonso Guerra, que ha sido especialmente duro con Pedro Sánchez y con ese gobierno de coalición. Ha dicho cosas de Podemos y del resto de socios que sostienen el gobierno. Escucha. En 24 horas, sin hablar con ningún partido constitucionalista, el presidente del gobierno en funciones ha hecho un preacuerdo con Podemos y se han dado una relación. Hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta
que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, tal cual decía el presidente del gobierno. Tanto Leguina como Redondo tienen abierto ahora mismo un expediente de expulsión del Partido Socialista, precisamente por esas imágenes que estáis viendo, paseando con Isabel Díaz Ayuso en medio de la campaña electoral a la Comunidad de Madrid.